Dios los bendiga, queridos hermanos, en este viernes 7 de agosto. Increíble cómo estamos ya en el mes de agosto y bueno, increíble también hasta qué punto se ha extendido toda esta situación de la pandemia. Gracias a Dios nosotros en Nueva York pues estamos viviendo un receso, ¿verdad? Un descenso a lo que en un momento se vivió. Sin embargo, pues en otros estados y otros países todavía se está viviendo lo que nosotros vivimos aquí en el inicio. Pero bueno, esta semana tuvimos la sorpresa de poder tener a Isaías, no al profeta, sino que esta tormenta tropical que realmente sorprendió a todo el mundo, sorprendió a las autoridades. Creo que no estaban esperando el daño, el caos que causó. Eh, Espero que todos estemos bien, aunque muchos hemos sufrido el hecho de estar sin energía eléctrica. Personalmente nosotros estuvimos casi 3 días sin energía eléctrica y no sé si ya a este punto supuestamente la mayoría de Long Island iba a estar up and running, como dicen en inglés, con la energía eléctrica, iba a estar todo restaurado, pero bueno, eh, el viento que causó estos daños nos da la idea de lo que puede causar el poder del viento. Y cabalmente ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, viendo que al final viene sobre este mundo acontecimientos terribles, no solamente en relación a lo que estamos viviendo de la pandemia, sino también de los elementos atmosféricos que Dios va a utilizar para poder manifestar su ira, el justo juicio de Dios, porque todo lo que Dios hace es con justicia. Podemos solamente imaginarnos lo que eso va a causar en el planeta. Al ver la fuerza de los vientos y el caos que esto causó, la fuerza que tiene el viento, va mi mente al pasaje donde el Señor eh, in, eh, interviene y reprende al viento y a la mar y esa tempestad inmediatamente al oír la voz del Señor Jesús, que es el creador de todas las cosas, cesó de manifestar su furia, su fuerza. Y si el viento, si la mar son fuertes, imagínense qué tan poderosa es la voz del Señor que realmente pudo frenar eso. Y es porque solamente Dios tiene control sobre todos los acontecimientos del clima, los acontecimientos atmosféricos. Y que, como le decía, en el libro de Apocalipsis nos revela que van a ser cada vez más y más seguidos y más fuertes. Bueno, espero que todos estemos ya en lo que cabe en la normalidad de los servicios de electricidad y que podamos pues estar en esta sintonía y podamos reunirnos el día domingo también. Gracias a Dios no tuvimos ningún percance en las iglesias, la electricidad se mantuvo, gracias a Dios. Y primero Dios, el domingo estamos entonces en nuestra reunión en Bohemia. Recuerde, es a las 10 de la mañana. Le recalco una vez más, amados hermanos, llegue temprano para que podamos mantener de una mejor manera el tiempo y el distanciamiento que es requerible en estas situaciones. Para aquellos que nos estarán visitando también les recuerdo que es mandatorio que podamos llegar todos con la mascarilla. Se le va a estar sprayando también alcohol en la entrada. Hay desinfectantes puestos en diferentes puntos para que usted pueda desinfectarse las manos. Bueno, todo para que podamos colaborar en la contención de esta situación, de este enemigo que estamos peleando todos del coronavirus o el COVID-19. Pero gracias a Dios que el Señor se manifieste, se manifestará y podemos llegar a darle culto al Señor, ¿verdad? Que es parte de nuestra vida cristiana. Recuerde, domingo a las 10 de la mañana estamos en el 300 de la Knickerbocker Avenue en Bohemia. Y le recuerdo que estamos saliendo hoy
como todos los viernes, mientras podamos ya activarnos en Freeport. Estamos saliendo a las 8 por Facebook Live y también por el canal de YouTube. Facebook Live y YouTube. Y también por nuestro sitio web, nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. Se la voy a poner acá, ahí la puede ver usted. ayoni.org. En este sitio podemos encontrar los diferentes enlaces a las plataformas de Facebook Live y YouTube. Y también, pues, más información acerca del ministerio puede encontrarla usted en nuestro sitio de internet. Muy bien, sean todos bienvenidos, todos aquellos que estamos ya conectados en esta oportunidad. Hoy estaremos, con el favor de Dios, estudiando Apocalipsis capítulo número 14, en el mensaje de tres ángeles, tres diferentes mensajes de tres diferentes ángeles. Y mientras llegamos a eso, quiero que usted y yo pues nos unamos con los hermanos del Departamento de Alabanza para poder ministrar al Señor y poder elevar un canto de alabanza, un canto de adoración al Señor. Únase usted ahí donde está, hagamos un altar de adoración al Señor y luego estaremos entrando a la consideración y a la enseñanza de la palabra del Señor.
tu Santo Espíritu nos guíe a tierra firme, Señor. Queremos seguir, no desviarnos, Señor. Danos la fuerza de querer seguir adelante. No queremos fallarte. Y si te fallamos, perdónanos, Señor. Si te fallamos, perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel en cualquier situación, en cualquier adversidad, Señor. Serte fiel, Señor, porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel, Señor. Enséñanos a serte fiel, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios. Un Dios que vela por nosotros, un Dios que escucha, un Dios que habla, un Dios que actúa. Oh sí, Señor, a ese Dios alabamos, a ese Dios exaltamos. Oh Santo Cordero, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Padre bueno. Llénanos, llénanos, llénanos las vasijas, Señor, con tu aceite. Limpia nuestras vasijas, Señor. Límpialas si necesitan ser limpias, límpialas. Para que puedan retener, Señor, ese aceite fresco. Queremos ser vasos útiles en tus manos. Queremos ser vasos de honra, Señor. Límpianos, purifícanos, lávanos, Señor. Santo Dios, te adoramos. Te adoramos porque tú eres real, Espíritu Santo. Porque tú eres real, Espíritu Santo, te adoramos.
Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos una vez más a aquellos que todavía no estaban al principio de esta transmisión. Y les recuerdo que estamos saliendo por medio de Facebook Live y también en el canal de YouTube y en nuestro sitio de internet, que como habíamos puesto ahí, la dirección es ayoni.org. Muy bien, hoy vamos a llegar al estudio del capítulo 14, o hemos llegado al estudio del capítulo 14 de Apocalipsis, que comenzamos el viernes pasado, donde veíamos a esos 144,000 misioneros judíos, que alguien me preguntaba esta semana si iban estos misioneros solamente a predicar al pueblo judío, y definitivamente no, van a ser misioneros judíos que van a predicar el evangelio a todo el mundo. Obviamente va a haber una gran cantidad de judíos que van a recibir el mensaje a través de ellos, a través de los dos testigos también, pero también estos 144,000 estarán diseminando el mensaje a mucha gentilidad, mucha gente que no es judía, que en medio de esa tribulación van a escuchar el mensaje y van a arrepentirse. Y el capítulo 14 nos habla de esos 144,000 misioneros judíos, 12,000 de cada tribu, hombres que tienen una integridad moral y son escogidos de parte de Dios para desarrollar ese trabajo, esa misión, que son sellados por Dios, así como el anticristo va a sellar a los que son de él. El Señor, nuestro Dios, va a sellar a los que son de él y los va a guardar. Y lo que veíamos el viernes pasado es lo importante de que selló a 144,000 y en el monte de Sión están con el Señor los 144,000, dándonos la seguridad que la protección de Dios es total. Ni siquiera uno se perdió de los que el Señor selló. Y entonces vamos a ir hoy a estudiar en el capítulo 14 del versículo 6 en adelante, donde podemos ver a tres ángeles que están proclamando tres diferentes proclamas, valga la redundancia, tres diferentes mensajes. Lo estamos haciendo hoy de una manera distinta, pero voy a estar poniendo los versículos para que podamos verlos. Si usted en su Biblia ahí también corrobore estas escrituras para que podamos crecer y solidificar el concepto de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Así que veamos entonces en Apocalipsis 14, versículo número 6. Apocalipsis 14, 6. Si usted lee conmigo, dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno. Note ahí que dice evangelio eterno. Dice: para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Podemos ver que dice en medio del cielo, y cuando habla de en medio del cielo está hablando de el lugar céntrico, el lugar más alto que se puede ver, como cuando el sol está en su meridiano, está en el centro. La idea nos da que ese ángel va a dar un mensaje a la tierra y va a ser un mensaje con el propósito de que toda la tierra pueda escuchar este mensaje. Dice que tenía un evangelio eterno. Cuando habla de un evangelio eterno, lo que está hablando es que esas buenas nuevas, porque recuérdese usted que el evangelio lo que quiere decir es buenas nuevas, o es el mensaje de buenas nuevas. Lo que está diciendo es que es el evangelio de las buenas nuevas de la vida eterna del reino de Dios.
el Evangelio trae el único mensaje que puede darnos vida eterna. Y antes de que suceda el fin, este Evangelio, que es el mismo Evangelio que hoy estamos predicando, ese Evangelio va a ser y debe ser predicado antes que venga el fin de todas las cosas, antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Este Evangelio tiene que ser predicado de todas las maneras que Dios ha hecho para que su Evangelio sea predicado. Y esa es la demostración de la misericordia de Dios, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Evangelio del Reino se va a predicar a todo el mundo. Esto lo vemos claramente en escrituras como por ejemplo en Mateo 24:14, que quedó establecido. El Señor Jesús explicó y dijo: y este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. Es decir, que es como un requisito. El fin no va a poder venir sin que antes ese Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y recuerde usted que va a ser predicado, bueno, por todos los materiales que van a quedar después que la iglesia sea arrebatada. Van a ser predicados por los 144,000 misioneros judíos, va a ser predicado por los 2 testigos. Y aquí podemos ver a este ángel que está en una intervención directa también predicando el Evangelio eterno. Le recuerdo, el Evangelio eterno quiere decir el Evangelio que puede darnos acceso al reino eterno. Podemos ver también en 1 Corintios 15, del 1 al 10, quiero leerle este pasaje. Sé que está un poquito largo, pero vale la pena que lo recordemos, donde el apóstol Pablo habla y resume lo que es el Evangelio. Dice: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. Les recuerdo que solamente el Evangelio puede darnos salvación. Dice: si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y note que habla y dice que es conforme a las Escrituras, es decir, que todo el padecimiento del Señor era algo que estaba en el plan predeterminado de Dios. Luego que fue sepultado y resucitó, dice, se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. En otras palabras, el Señor manifestó de una manera contundente que su evangelio era real, que su resurrección era real. Lo confirmó como un testimonio a más de 500 hermanos a la vez, que cuando se escribe esta carta a los Corintios, dice la mayoría de los cuales viven aún, aunque unos ya habían dormido, es decir, habían muerto. Y después de todo esto se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles. El Señor confirmó su resurrección, porque parte del Evangelio es la resurrección de Cristo. Confirma su resurrección a quienes se les apareció, también a los apóstoles, y dice: y el último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El apóstol Pablo está hablando y dice: porque soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que ellos. Y recalca: aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Muy importante que podamos ver esta declaración de Pablo, que dice que fue la gracia de Dios, porque el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. El mensaje entonces que este ángel está predicando es el mismo evangelio que Pablo predicaba, que Pedro predicó, que los ministros genuinos del evangelio predican, el mensaje de la palabra de Dios. Y este ángel que vemos en Apocalipsis 14:6 está instando a la gente. El ángel lo que está es instando a la gente que cambie su lealtad, la lealtad que tienen al anticristo, a la bestia, al falso profeta, que cambien su lealtad del anticristo y la cambien al Cordero de Dios. Por eso el mensaje que podemos ver comienza y dice: temed a Dios y darle gloria.
Fíjese, como una nota muy interesante es que en el Evangelio eh, se conoce en el Nuevo Testamento, el Evangelio se conoce con varios nombres. Se conoce como el Evangelio de la gracia. Ahí lo podemos ver en el Nuevo Testamento, podemos ver muchas maneras en que el Evangelio se conoce. Se conoce con el nombre del Evangelio de la gracia, como el Evangelio de Cristo, como el Evangelio de la paz, el glorioso Evangelio, el Evangelio del reino eterno. Esos son los nombres como se conoce el Evangelio. El Evangelio de gracia, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, el glorioso Evangelio y el Evangelio del reino, que son diferentes nombres que se le dan al Evangelio, al único Evangelio que puede dar vida eterna, ese Evangelio eterno que este ángel está proclamando. Y el mensaje que el ángel está diciendo, en resumen, el mensaje que está diciendo es: cambien su lealtad, dejen de temer al anticristo, dejen de temer al falso profeta, que son las encarnaciones del mismo enemigo, del mismo diablo, del dragón. Dice: temed a Dios. El mensaje que está diciendo el ángel en el 14:7 es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios y dadle gloria. Es el mensaje que está diciendo. No teman al anticristo, no teman al diablo, sino teman a Dios y denle gloria. Obviamente sabemos que va a haber mucha gente, y muchos de los salvos, que va a ser una gran cantidad de salvos, es gente que ha oído del Evangelio, y que cuando comiencen a ver todos los acontecimientos, los juicios que vienen al mar, a las plantas, todos los demonios que van a salir del abismo, esto es en medio de la tribulación, muchos de ellos van a rehusar tener la marca de la bestia, el famoso 666. Y entonces ese ángel va a dar ese mensaje y va a dar esa fuerza que van a necesitar aquellos que se queden para poder perseverar hasta el fin, porque esa va a ser la meta, ya sea el fin de que terminen dando su vida por el testimonio de Cristo, o ya sea que lleguen hasta el final de los 7 años de la tribulación y el Señor venga en su segunda venida. Les recuerdo que la segunda venida del Señor no es lo mismo que el arrebatamiento. El arrebatamiento es un evento que en las nubes la iglesia de Cristo va a encontrarse con el Señor. Y cuando la Biblia habla de la segunda venida, está hablando cuando el Señor regrese con todos sus santos a retomar y a instaurar el reino milenial. Entonces, cuando la Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo, en el tiempo de la tribulación, va a ser que aquellos que hayan quedado, que no nieguen su fe, que no se dejen marcar por la bestia y que tengan que pagar con su vida, que sean capturados definitivamente y sean decapitados, según la Biblia lo dice, en Apocalipsis lo habla, o ya sea que se escondan y puedan durar hasta el final de los 7 años de la tribulación y puedan ver venir al Señor en gloria con todos sus santos. Entonces esa es la perseverancia, y para eso es que este ángel llega y anuncia este evangelio, para que teman a Dios y para que también muchos de los que están dudosos en que si se van a dejar marcar o no, puedan dar su lealtad a Dios aún a costo de su vida. Que teman y reverencien a Dios, no al anticristo. El temor a Dios, la Biblia claramente dice, el libro de Proverbios habla que es el principio de la sabiduría, dice el temor a Dios. Hay pasajes que nos dicen de una manera directa la importancia de poder temer a Dios. Quiero leerle hoy 2 de estos pasajes. Primero de ellos, en Proverbios 23:17, dice la palabra: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Vea esto. Vive siempre en el temor del Señor.
Y 1 Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Lo pone como un mandato, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, el mensaje que el ángel está diciendo es un mensaje que está reiterando esa verdad de temer a Dios. Ahora bien, el Dios creador, el Dios que ha creado todas las cosas, es el que ha ejercido su poder para juzgar a la tierra con un juicio justo. Es el que ha ejercido el poder sobre los elementos, el viento, las estrellas, el sol, la luna, las aguas. El Dios creador de todo ha ejercido su poder para juzgar a la tierra, porque la tierra es su posesión. La tierra es su posesión. Entonces, en medio de estos acontecimientos podemos ver que Dios está manifestando su juicio y podemos ver a este ángel que está proclamando este mensaje de salvación para que teman al Dios creador, al Dios creador. Por eso es que vemos que el mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, adorad al que hizo el cielo. Está reiterando que Dios es el creador. Y como en muchas ocasiones yo he dicho, eso es importantísimo, porque el Dios creador, el que comenzó todo, es el que va a terminar todo. El que inició todo es el que va a terminar todo y va a ser el juez, el creador va a ser el juez también. Por eso el mensaje del ángel recalca y enfatiza temer a Dios, que es el creador de todo. Dios es el único digno porque Él es el creador de todo. Quiero llevarlo a dos pasajes acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Este es algo importantísimo, claro, fundamental. ¿Por qué es digno el Señor? Porque Él es el creador, Él es el que nos ha creado, dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. Él es el que ha creado todas las cosas y ha manifestado la realidad de su existencia en la creación. Por eso dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El 10:6 también habla y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, dice acá. Está hablando acerca de los juicios que vendrán. Pero recalco y vea cómo es que la palabra habla claramente de que Él es el Dios que ha creado todas las cosas, y porque Él es el Dios creador de todo, Él es digno de recibir la alabanza. Él es el único digno de que le temamos. Él es el único digno de poder tenerle esa reverencia o ese temor reverente, porque no hay otro Dios fuera de Dios. La palabra claramente lo establece. Salmo 115, si no me equivoco, habla acerca de que los ídolos, aunque sean de plata y oro, no tienen vida en sí mismos. Primera de Corintios habla realmente que un ídolo nada es. Aunque hayan otros llamados dioses, hay un solo Dios verdadero. Solo uno que es el creador de todas las cosas. Y por esa situación, por ese fundamento, es que solo Él es digno de ser temido y de recibir toda la gloria. Vaya conmigo a ver este pasaje en Juan capítulo número 1, verso 9 y 10. Sobre el mismo concepto estamos hablando. Juan 1, 9 y 10 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Aquí está hablando del Señor Jesús, pero claramente establece, dice, y el mundo fue hecho por medio de él. Y vea conmigo también Hechos capítulo 14, del 15 al 17. Hechos 14, del 15 al 17. Le leo y dice, y diciendo varones,
¿Por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pablo porque querían los habitantes de esa región tributarles honra por el milagro que habían hecho. Y dice, ¿por qué hacéis estas cosas? Le estaban llevando ofrendas. Dice el apóstol Pablo, nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Vea cómo el mensaje del Evangelio debe recalcar que Dios es el creador. El mensaje del Evangelio debe recalcar que Dios es el creador de todo, porque es una verdad indiscutible. Dios es el creador de todos. Y dice aquí, en el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones de sustento y alegría. Una de las manifestaciones de la realidad de Dios es en la creación. Amados hermanos, la creación tiene que tener un creador. Lamentablemente, en este tiempo y desde muchos años atrás, ya décadas atrás, el sistema educativo ha venido fomentando lo que se conoce como la teoría de la evolución, negando realmente la realidad de un Dios creador. Pero como alguien decía, se requiere más fe para poder aceptar esa teoría de la evolución de las especies, a el aceptar la realidad de que todo el orden en que el universo se manifiesta tiene que ser el fruto, tiene que ser el resultado de una sabiduría divina, de algo que va muy por encima de lo humano, que ha creado todas las cosas. Por eso el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y prestemos atención en esto, cuando prediquemos el mensaje del Evangelio, hermanos, tenemos que saber que es importantísimo que dejemos saber que Dios es el creador de todas las cosas y como creador tiene el poder, la autoridad de poder juzgar y va a juzgar al mundo con un justo juicio y que ha manifestado, como lo leíamos en el libro de Hechos, su misericordia y dado testimonio, dando estaciones, dando la manifestación de su misericordia diariamente. A lo que decía Pablo, acá dice que de uno hizo las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra. Dice también que ha determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hermano, es importante que nosotros podamos, perdón, estaba leyendo el verso siguiente, pero el que leíamos dice que Dios ha dado testimonio en generaciones pasadas, dice, y permitió que la gente siguiera sus caminos, dice, sin embargo, no dejó de dar testimonio en sí mismo. Dios nunca ha dejado de dar testimonio en sí mismo, nunca ha dejado de dar testimonio de su fidelidad y su realidad. Dice, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. El orden del universo, la provisión de Dios. Recuerde que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, dando testimonio el Señor de su misericordia, de su realidad, del Dios creador que es el que ha hecho todas las cosas y es el que va a traer a juicio a todas sus criaturas, porque nosotros somos criaturas de Dios también. Déjenme leerle Hechos 17, 23, sobre este mismo concepto, Hechos 17 del 23 en adelante. El apóstol Pablo, mientras estaba en Atenas, predicando en lo que hoy es Grecia, y era Grecia también, por supuesto, dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido.
Es decir, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, se dio cuenta que había muchos altares para diferentes deidades, diferentes dioses, y ahí encuentra un altar que dice al Dios desconocido. Y entonces utiliza el apóstol Pablo esta situación para poder hablarles del Evangelio de Dios. Y dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Vea cómo es que recalcaban los apóstoles, recalcaba el apóstol Pablo en su predicación, la realidad del Dios creador. Dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Lo más mínimo de la creación, las especies de insectos, de animales, todo lo que hay, aún las bacterias, todo lo que hay ha sido creado por Dios. Dice, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, es decir, de Adán, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios. Es decir, que todo lo creado, Dios ha querido que eso sirva de testimonio para que la gente busque a Dios. Dice, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros, porque en Él vivimos. Este verso es sumamente importantísimo. Es decir, que Dios es el que ha creado todas las cosas y todo le pertenece a Él. Por eso dice el pasaje, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. La tierra donde estamos caminando es de Dios. Los materiales con los que se construyó la casa donde estamos viviendo es de Dios. Dios es el que nos ha dado aliento de vida. El aire que respiramos es de Dios. Dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros propios o mismos poetas han dicho, porque también somos linaje suyo. Entonces podemos ver, hermanos amados, la importancia, perdón, notemos la importancia entonces de que en la predicación del Evangelio se debe de recalcar el hecho que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso el ángel, cuando está predicando en esa proclama en el centro del cielo, dice, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria. Aquel que hizo el cielo y la fuente de las aguas es el Dios creador. Denle gloria al Dios creador. No tengan temor al anticristo, al diablo, al falso profeta. Tengan temor a Dios. Entonces vamos a continuar. Apocalipsis, hemos leído 14.6, 14.7. Ahora quiero que vaya conmigo a ver el 14.8. El 14.8 dice, el segundo ángel. El primer ángel entonces lo que está predicando es que teman a Dios, que se vuelvan a Dios, que puedan mantener esa lealtad a Dios y no le den su lealtad al anticristo. Y el segundo ángel en Apocalipsis 14.8 dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Le leo una vez más, dice, el segundo ángel tiene otro mensaje que recalca el poder de Dios. Dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino y de la pasión de su inmoralidad. Es muy importante porque Babilonia, del tiempo cuando estos ángeles están predicando, es decir, el tiempo actual de Apocalipsis, Babilonia representa el reino político, el reino económico, el reino militar, el reino religioso del anticristo. Fíjese entonces que el primer ángel lo que está diciendo es, teman a Dios, no le teman al anticristo. Y el segundo ángel está diciendo, ya el anticristo está vencido, ya su dominio, ya su poder ha caído. Su poder ha caído. Es el mensaje del segundo ángel. Está Dios en su misericordia, mire cómo es Dios, por medio de ángeles está predicando este mensaje, está anunciando que todavía hay tiempo de poder reverenciar a Dios, y el segundo ángel está anunciando que
no teman al anticristo porque el anticristo ya ha sido vencido, Babilonia ha caído. Ese fue su mensaje. El mensaje es: cayó la gran Babilonia. El poder político ya cayó, el poder económico ya cayó, el poder religioso ya cayó. Es importante ver entonces este mensaje que revela la misericordia de Dios. Cuando hablamos de Babilonia estamos hablando de ese sistema. Bueno, la Babilonia como ciudad principal fue una ciudad que fue fundada por un personaje llamado Nimrod, el hijo de Semiramis. Y el nombre de Nimrod significa literalmente rebelión. Si usted lo busca en un diccionario bíblico va a ver que Nimrod significa rebelión. Este personaje que su nombre significa rebelión fue el que fundó esta ciudad llamada Babilonia, que fue el nacimiento de la idolatría, donde sus residentes, cuando lo vemos en el libro de Génesis, construyen una torre llamada la Torre de Babel, que era un monumento en contra de Dios, un monumento a la rebelión contra Dios. Y aquí podemos ver entonces que esta Babilonia, que tuvo su origen de idolatría y de rebelión, ahora maximizado en el personaje del anticristo. El mensaje del segundo ángel es: Babilonia ha caído. Y habla sobre esta ciudad de Babilonia, dice el mensaje del ángel, que hizo beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces podemos ver que es un sistema económico, político, religioso que lleva un mensaje y una administración, espíritu de inmoralidad que permeó, que llegó a todo el mundo. Y eso ya lo estamos viviendo hoy, ya lo estamos viendo hoy en una escala no magnificada como se va a ver en ese tiempo, pero ya podemos ver el avance de la inmoralidad a unos puntos que a nuestros padres o abuelos les sorprendería, pues, ¿verdad? Es una situación terrible a la que hemos llegado. Pero no hemos llegado al punto que se va a vivir cuando comience a manifestarse este gobierno del anticristo, donde la inmoralidad va a llegar a un punto extremo. Si hoy lo estamos viendo nos sorprende, imaginémonos nada más cómo va a ser esa sociedad de libertinaje y de rebelión en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de los dictámenes de Dios. Porque si usted nota alrededor nuestro, muchos movimientos están rebelándose directamente en contra de lo que Dios ha establecido. Y hasta sus símbolos son símbolos que utilizan símbolos que representan cosas sagradas, que representan pactos de Dios. Estoy hablando específicamente del símbolo del arco iris que utiliza el movimiento gay para identificarse, que es realmente una burla al arco iris que Dios manifestó, que Dios creó, que era un recordatorio que Dios no destruiría una vez más la tierra con agua que Dios le dio a Noé. Sin embargo, no dijo que Dios no iba a destruir una vez más la tierra. Hermano, esta tierra está para ser destruida. La carta a Pedro lo habla. Cuando leemos Apocalipsis lo vemos claramente. Y el Señor lo va a hacer por medio de fuego, ahora, por medio de fuego. Y es ahí donde viene el mensaje del tercer ángel. Veamos en Apocalipsis entonces el capítulo 14, 9, Apocalipsis 14, 9 y 10. Vea conmigo, lea conmigo, dice: entonces lo siguió otro ángel. Y esto realmente es triste porque a pesar de que el primer ángel está diciendo todavía hay tiempo para arrepentirse, teman a Dios, el segundo ángel está manifestando que Babilonia, la gran Babilonia, ya ha caído. Está la ceguera y la rebeldía del corazón de muchos en ese tiempo, que dice que viene otro ángel, el tercer ángel. Dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y de la presencia del Cordero. Es una sentencia de juicio, es una sentencia de castigo que se está dando para todos aquellos que ignoren las dos primeras advertencias y por supuesto también que ignoren esta tercera advertencia que está siendo dada por medio del ángel. Dios va a castigar toda adoración al anticristo. Dios va a castigar toda lealtad al anticristo. Y será un castigo justo sin misericordia. Podemos ver entonces que dice que van a beber del vino del furor de Dios. Vea esto, hermano y amigo, vea esto. Dice que se beberá el vino del furor de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo. Porque así como Dios es misericordioso, también es justo y debe de castigar el pecado. Y cuando habla de castigar el pecado, está castigando a los que cometen el pecado, a los pecadores. Y va a castigar con su furor. Dice que está preparado este vino puro. Cuando habla de esto es porque cuando el vino se bebía, se mezclaba para que pudiera diluirse y no fuera tan puro. Podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo que le dice a Timoteo que estaba sufriendo de síntomas y de enfermedad estomacal, le dice no tomes agua solamente, sino toma agua mezclada con vino, porque el vino era un antiséptico natural y entonces lo mezclaban con el agua. Recuérdese que el agua en aquellos tiempos no tenía la pureza, no se conseguía como hoy tenemos nosotros la habilidad de poder saber de que la mayoría de ciudades pues hay acceso a agua potable, agua que se puede beber. Y en aquel tiempo se mezclaba con vino para que el vino pudiera purificarla. Sin embargo, aquí lo que está diciendo es que ese vino que se va a derramar de la ira de Dios, esas copas de la ira de Dios, van a ser puro, es decir, va a ser un vino que está puro, que va a ser fuerte. En otras palabras, está hablando de que el furor de Dios va a venir sin misericordia. Es lo que la expresión está diciendo, que ese furor va a venir sin misericordia. Y añade y dice que va a venir tormento de fuego y azufre delante de los ángeles y en la presencia del Cordero. Dios va a castigar toda lealtad al anticristo. Dios va a castigar con fuego y azufre. Como le decía yo, el arco iris fue el tipo, el símbolo de que Dios ya no iba a castigar, ya no iba a terminar con la humanidad con agua. Sin embargo, la palabra claramente dice que va a venir un castigo de Dios por medio de fuego y azufre. Muy similar a lo que podemos encontrar en el libro de Génesis, cuando vemos a las ciudades o el castigo que vino a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Véalo conmigo. Génesis 19, 24 y 25 dice: Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. Note que fue exactamente lo que se está hablando en Apocalipsis. Así como comenzó todo, así va a terminar. Dice que el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. También podemos ver esto en Isaías capítulo 34, versículos del 8 al 10, dice: Porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sión. Sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre, su tierra será brea ardiente, asfalto ardiente. No se apagará ni de noche ni de día, su humo subirá para siempre, de generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Aquí está hablando acerca también del día de venganza del Señor, dice, del día de venganza del Señor, que es también una manera en que se conoce el día del Señor. Recuerde usted que el día del Señor es un día de juicio, es un día terrible. Lo dicen los profetas, Joel lo habla, Zacarías lo habla, que es un día de angustia, es un día de dolor. Y en ese día el Señor va a castigar la maldad
frente al Cordero, frente a los ángeles. Es el mensaje del tercer ángel. Viene el castigo para todos aquellos que sigan a la bestia. Viene el castigo con fuego y con azufre, como lo veíamos ahí que pasó en Sodoma y Gomorra. Y esto es una similitud también a lo que será el infierno, o a lo que es el infierno. A veces hablar del infierno se ha evitado, aún en la iglesia, en el mensaje que se hace detrás de los púlpitos. Sin embargo, es importante recordarnos que eso es algo existente, y la Biblia claramente lo dice. De hecho, nadie habló más del infierno sino el mismo Señor Jesús, que vino a traer la revelación de la verdad, porque Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Entonces, si Jesús habló de un infierno, es porque ese infierno existe. ¿Cómo es? No lo sé. Yo personalmente no creo ni acepto aquellos testimonios que dicen que fui al cielo y fui al infierno, porque la palabra claramente dice que nadie ha bajado del cielo sino solamente Dios. Posiblemente son un tipo de experiencias, sueños quizá que puedan haber habido, pero ha de ser algo terrible, algo es algo terrible. Hermano, y solo como una pausa, déjeme decirle algo. Por ejemplo, uno escucha gente que va al infierno y cada quien tiene su propia versión. Es decir, no es algo que coincida. Como le digo, quizás sean algunos sueños que hayan tenido demostrando la realidad bíblica. Pero lo que sí es cierto es que el Señor Jesús, que dio testimonio de la verdad, la persona del Señor Jesús, que históricamente es comprobable que se le apareció a más de 500 durante 40 días, también el libro de los Hechos dice que dio pruebas contundentes acerca de su aparición, al grado que la gente fue capaz de dar su vida por la causa del Evangelio, porque estaban convencidos de la realidad de la persona de Cristo y que Él era el Hijo de Dios. Él era quien decía que era. Jesús dio testimonio del infierno. Y en el libro de Apocalipsis encontramos varios pasajes en relación a esto. Apocalipsis 19:20. Se lo pongo ahí. Dice, hablando acerca del infierno, dice, y la bestia fue apresada, es decir, el anticristo, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso lo dice Apocalipsis 19:20. Y quiero que vea conmigo otros pasajes acá en relación a esto. Dice el 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, una vez más recalca, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Veamos entonces realmente cómo es que el libro de Apocalipsis nos recalca la realidad de ese infierno que le digo y le recuerdo es real. ¿Por qué? Me dirá usted. Bueno, porque Jesús habló. Él fue el que más habló acerca del infierno. ¿Cómo será ese tormento? No lo sabemos. Solo podemos ver algunos destellos que la Biblia nos dice en relación a eso. Va a ser un lugar donde va a haber cero presencia de la misericordia de Dios. Va a haber cero presencia de la misericordia de Dios, donde el Señor lo ha preparado para el diablo y para sus ángeles, para el anticristo, para el falso profeta, que son la encarnación misma de Satanás, y que el Señor no quiere que la gente vaya ahí. Por eso es necesario que nosotros aceptemos el señorío de Cristo. Iglesia, nosotros como iglesia es necesario que de diferente manera prediquemos el Evangelio. Primeramente con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestras acciones y con nuestras reacciones a situaciones que podamos estar pasando como parte de este mundo.
pero también podamos predicarlo, podamos hablarlo cuando tengamos la oportunidad. Cuando usted tenga la oportunidad y se abra una puerta, una ventana de oportunidad, hable, predique el Evangelio. Dígale a la gente que hay un Dios que ha creado todas las cosas, el Dios creador, y que nos va a juzgar. Y que la mala noticia es que hay un juicio y que el ser humano por sí mismo jamás podrá ganar ese juicio, porque no es justo ni aun uno. Todos pecamos y estamos fuera de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que el Señor Jesús vino y en la cruz del Calvario cargó el precio de la maldad del mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino sea salvo y tenga vida eterna. No nos cansemos de predicar ese mensaje. Aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, lo oirán y creerán. Los que no son rechazarán y su corazón será endurecido más y más. Muy bien, sigamos entonces a ver el siguiente versículo de la predicación de este tercer ángel. En el 14:11 dice acerca de el castigo, dice, y de la caída del Gran Babilonia, de ese sistema, dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día y de noche. Aquí está hablando del castigo que tendrán todos aquellos que rechazaron el mensaje de Dios. Dice que ese castigo será un tormento que asciende por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Esta es una realidad. Jesús enseñó, amados hermanos, acerca del castigo eterno. Jesús enseñó acerca del castigo eterno. Vea conmigo en Mateo capítulo 3, versículo 12, dice el Señor Jesús, el bieldo está en su mano, está hablando acerca del juicio de Dios y de Dios mismo juzgando, dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, es decir, su terreno, su plantío. Dice, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá el trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Aquí está hablando acerca de la realidad del castigo eterno, le recalco, castigo eterno, no temporal, no va a ser cuestión de un tiempo, sino que es un castigo eterno, es lo que revela la palabra. El 25:41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, una vez más habla, fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Le marco esto para que usted vea que es un castigo eterno. Y Marcos 9:48 habla y dice que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. El gusano no muere y el fuego no se apaga. Castigo eterno, es decir, que la condenación del infierno o el infierno va a ser un lugar donde aquellos que rechacen el mensaje de la misericordia de Dios, aquellos que rechacen el señorío de Cristo, aquellos que ni siquiera escuchen el mensaje que hoy se está predicando y que se va a predicar en aquel tiempo por medio de los ángeles y no teman a Dios, sino que le brinden su lealtad al anticristo, al falso profeta, dice que ese castigo va a ser eterno para ellos. Pero hoy todavía hay oportunidad. Si usted todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, no apueste con su vida. No apueste con su vida. Su vida es muy valiosa para apostar con ella. Le hablo el mensaje de la eterna palabra de Dios, de la Biblia, que todo lo que ha dicho se ha cumplido y se cumplirá. De Jesús, que es el creador de todas las cosas. La Biblia da testimonio de Jesús y la persona de Jesús es innegable. La persona de Jesús es innegable. Por eso creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Y Él habló, Jesús habló de que iba a haber un lugar de condenación donde Dios va a castigar a todos aquellos que se rebelen en contra de su código, en contra de lo que Él ha establecido. Porque Él es el creador. Él es el creador y va a traer a juicio a toda su creación. Así que hoy todavía es tiempo para que podamos reconciliarnos con Dios, para que podamos buscar la paz
con Dios. Y termina el mensaje de este tercer ángel en Apocalipsis 14, verso 12 y 13, y dice: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Es decir, en ese tiempo se va a ver la perseverancia de aquellos que están guardando los mandamientos de Dios y que están guardando la fe en Jesús. Y dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Estos últimos versículos o estas últimas palabras de este mensaje del tercer ángel está hablando acerca de aquellos que van a perseverar en ese momento de gran tribulación. Y le dice que porque perseveraron, los que perseveraron serán bienaventurados. Aun cuando mueran, serán bienaventurados porque descansarán de sus trabajos y las obras van delante de ellos. Obviamente será un tiempo de gran persecución. Es decir, que estos versículos están refiriendo a los santos de la tribulación que perseveraron, que no doblaron sus rodillas delante del anticristo y que descansarán de ese sufrimiento y, por supuesto, serán recompensados. Esos santos que serán recompensados. Entonces, déjeme concluirle. Veamos entonces el mensaje de estos tres ángeles. El primer mensaje es un mensaje de una última oportunidad de arrepentimiento, donde un ángel está diciendo: teman a Dios y denle gloria. No le teman al anticristo, no le teman al falso profeta, teman a Dios y denle gloria. El segundo mensaje es un mensaje donde se está anunciando que Babilonia ya cayó, que el reino del anticristo representado por la gran Babilonia ha caído. Ve entonces cómo Dios en su misericordia manda tres ángeles y el primero da un mensaje de oportunidad, el segundo da un mensaje asegurando que ya no hay que temer porque Babilonia ha caído, y el tercer mensaje es el mensaje de sentencia. Es un mensaje de sentencia donde dice: el que adore a la bestia será condenado eternamente. El que adore a la bestia tendrá una condenación eterna. Aquí podemos ver la misericordia de Dios en estos pasajes del capítulo 14. En este mensaje de los tres ángeles podemos ver la misericordia de Dios aún en el tiempo final. Por eso nadie va a poder llegar delante de Dios diciendo que Dios fue injusto. Los juicios de Dios son justos. Y hoy yo quiero hablarle a usted quizás que está pensando todavía o que está con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio. Que quizás le parece el Evangelio, le gusta, pero no ha sometido su vida al Señor y de Cristo. No lo ha hecho el Señor de su vida. Y cuando le digo el Señor de su vida es que tenemos que rendirnos a Él, dejar de vivir para nosotros y decirle: Señor, necesito que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me ayude, Señor, regenera mi vida. Yo necesito ser regenerado. Que usted tenga un arrepentimiento por todo lo malo que hay dentro de usted y llegue a buscar estar en paz con Dios. Hoy a usted le hablo y a la iglesia también, a todos nosotros. Yo sé que los que somos iglesia, al leer esto, pues nuestro espíritu es movido y anhelamos poder seguir en este camino y poder lograr esa santificación, hermanos, amados. Pero si usted todavía está jugando a la religión y no ha aceptado el señorío de Cristo, no apueste con su vida, no apueste con su vida. Y hoy rinda su corazón al Señor, hoy entréguele su vida al Señor. No deje para mañana puede ser demasiado tarde. A aquellos que hoy esta palabra llega a sus corazones, yo quiero que se unan conmigo. Iglesia de Cristo, los que estamos sintonizados, unámonos. Démosle gracias al Señor por su salvación, por su misericordia. Pero aquellos que quizás todavía no han hecho a Jesús el Salvador y el Señor de su vida,
Hoy usted lo puede hacer. Ahí donde está, pídale al Señor que su misericordia lo alcance. Pídale al Señor que con la sangre preciosa de Jesucristo su vida pueda ser limpia de todo pecado. Únase conmigo en este tiempo de oración. Padre bueno, yo en esta noche te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de poder hablar tu palabra, de poder llegar, Señor, a los lugares donde van a escuchar este mensaje, esta enseñanza, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de poder hablar tu palabra, ese mensaje eterno, Señor, que trae salvación y vida a nuestras vidas. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder caminar cada día y buscar esa santificación. Gracias porque es por tu gracia, Señor. Jamás nosotros lo podemos hacer por fuerza humana o por decisión humana, sino que es tu gracia y tu favor obrando en nosotros. Eres tú el que nos da el deseo, como tu palabra dice, tú pones el querer y como el hacer, Señor, viene de ti también. Y hoy te ruego que extiendas tu misericordia sobre aquellos, Señor, que no te conocen como el Señor de sus vidas. Aquellos, Señor, que esta palabra ha traído una reflexión, Señor, y que quizás de una u otra manera trae temor, Señor, a poder llegar a esa condenación eterna. Yo sé que ese es tu Espíritu Santo que está obrando, Señor amado, salvando las vidas de aquellos que son llamados. Te pido que hoy hagas la obra del nuevo nacimiento, Señor, en las vidas de aquellos que hoy a través de este medio te reciben como su Señor, como su Salvador. Aquellos que hoy, Señor, quizás han estado alejados, pero hoy quieren volver, Señor, a esa relación. Te suplico, amado Dios, que los acontecimientos que están pasando alrededor nuestro nos hablen, Señor, para poder santificar nuestra vida, para poder lograr esa consagración a ti, Señor. Yo sé que a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, lo podemos lograr. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu pueblo que hoy nos reunimos a través de este medio, Dios amado. Te pido, Señor, por aquellos que puedan estar necesitando tu ayuda, por medio de tu providencia, amado Dios, que tú manifiestes que eres el Dios que prometió estar con nosotros y que nunca nos ha dejado, Señor. Que manifiestes tu provisión, tu cuidado, tu protección, Señor. Que aquellos que necesitan un milagro también, Señor, tú manifiestes hoy que eres el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Te ruego también, Señor, que tu iglesia hoy, que estamos en medio de toda esta situación, pueda ser una luz, una lumbrera, Señor, para todos aquellos con los cuales tenemos contacto y tenemos relación. Usa nuestra vida, Señor. Permite que no tengamos vergüenza, que no tengamos temor. Danos la gracia, la sabiduría y el conocimiento para poder hablar tu palabra, Señor. Porque sabemos que a través del mensaje del Evangelio, ese mensaje eterno, es que viene la salvación a nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, y desde ya bendecimos la actividad del día domingo, Señor. Que en ese lugar que tú nos has dado, tu presencia se manifieste, Señor. Puede haber vida, puede haber salud, puede haber, Señor, la manifestación de tu presencia de una manera muy especial, Señor. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos hoy y te damos gracias por todo lo que tú eres. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los guarde. Recuerden la invitación para el domingo a las 10 de la mañana en nuestro sitio en Bohemia. Domingo a las 10 estamos en nuestro servicio. Vaya usted temprano, le recuerdo, vaya temprano para que podamos aprovechar este tiempo. Y le recuerdo que si necesita información, si usted necesita información acerca de este ministerio, vaya a nuestro sitio de internet, ayoni.org, y ahí podrá encontrar la información y los enlaces de nuestra iglesia. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y con el favor de Dios nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Un abrazo a todos ustedes.